levantando manos, levantando un sonido, Señor, de anhelo a tu corazón, de anhelo por tu presencia. Aquí estamos, abre tu boca, hermano, y dile: Señor, yo anhelo tu presencia, anhelo sentir tu fuego, anhelo sentir tu gloria en esta mañana. Aquí estamos adorando tu nombre, Señor, porque sabemos que mientras te adoramos, tú te manifiestas, tú desciendes con sanidad, tú desciendes con tu gloria, tú desciendes con libertad, rompiendo cadenas, Señor. Aquí estamos expectantes a lo que tú harás. Nuestro espíritu, nuestra alma claman: Abba, Padre, claman: Abba, Padre, claman: Abba, Padre. Oh Señor Jesús, que tu fuego descienda en esta mañana, que tu presencia inunde cada corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor Jesús. Adórale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Y nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien, siempre permanece fiel. Dios es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo, nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Estoy segura en ti, estoy segura en ti. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Hoy en este día, pues bueno, quiero agradecerles antes que nada por la disposición de su tiempo y por permitirnos entrar a su hogar con estas parábolas que estamos exponiendo mis hermanos y yo. Y pues sabemos que ha sido de edificación, no porque nosotros la digamos, sino porque es la palabra del Señor que quiere edificar a su pueblo. Y pues bueno, también quiero agradecer sobre todo a Dios por la oportunidad que me da, que sabemos que pues Él utiliza cualquier vasija, ¿verdad? Entonces quiero agradecerle a Dios por esa oportunidad que me da y por supuesto a mis pastores, al pastor Rafa, a la pastora Tali por el voto de confianza que han puesto en mí para poder exponer en este día la palabra del Señor.
Bueno, a mí me tocó, hermanos, exponer lo que es la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18:9. Y pues bueno, antes que nada, vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor tome control de esta situación, para que Él nos ayude, porque bueno, sabemos que apartados de Él nada podemos hacer. Así es que dispón tu corazón, mi hermano, ahí donde estás, en tu casita, en tu trabajo, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Padre. Dice tu palabra, Señor, que nos presentemos delante de ti, Señor, con ruego, con súplica y con acción de gracias. Hoy en esta tarde, Señor, yo quiero rogarte, quiero suplicarte, quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que en esta hora, Señor, tú pongas un espíritu de entendimiento, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya, Señor, a través de esa transmisión, bendito Dios, y que tú nos digas qué quieres que aprendamos, Señor. Sabemos que todo lo que tú nos hablas es para nuestra bendición, para nuestra edificación, Padre, y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural, Padre, que cuando tu palabra sea expuesta, Señor, tu Espíritu Santo esté sanando, esté libertando, Señor, esté, Señor, en esta hora redarguyendo, Padre, ya que dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, Señor. Y en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te pido por cada uno de mis hermanos que esté pasando por una situación difícil, Padre, que tú les hables, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, pues vamos a comenzar con Lucas 18:9, en la parábola del fariseo y el publicano. Ok, dice el versículo 18:9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. También dice él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Después dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, mi hermano, pues vamos a comenzar a tratar de desmenuzar esos versículos para que podamos entender cuál es el mensaje que el Señor nos quiere hablar hoy, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Bueno, vamos a Lucas 18:9, cuando en el primer versículo que dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, y después dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La palabra menospreciar significa considerar que esa persona vale menos que tú. En otra versión, en la versión hispanoamericana, dice: a unos que alardeaban de su propia rectitud. Y en la TLA dice: de esas personas que se sienten muy buenas y que siempre están menospreciando a los demás. ¿Te das cuenta, hermano, del enfoque de este versículo? Después dice en Lucas 18:10: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Vemos aquí que son 2 personas, hermano, 2 personas distintas, pero suben al mismo tiempo, suben al templo a orar. ¿Ok? Unas características de ellos es del fariseo. Esa palabra significa separado. ¿Ok? Es el numeral 5330 y significa separado. Y quiere decir que es una persona que era perfecta y sabia, que todo lo que hacía era correcto. Él pensaba que todo lo que él hacía estaba bien, hermano, sin duda. Y la característica del publicano es el numeral 5057 y es recolector de impuestos. Ellos, hermano, eran odiados por 2 motivos. Uno era porque los impuestos que ellos ponían eran muy elevados, y el otro era porque ellos se enriquecían del mismo oficio, ¿verdad? Pues a quién le va a gustar que con tu lana pues se haga rico el otro, ¿verdad, hermano? Entonces esas eran las características de ellos.
Después continuamos en Lucas 18:11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Después comienza, hermano, como si estuviera pasando lista, ¿no? Ahí en la iglesia, como si estuviera pasando lista ahí de las personas que están. Dice, no soy como estos ladrones, injustos y adúlteros. Fíjate, 3 cosas dice él. Yo me imagino que él cuando estaba orando, hermano, estaba así y empezaba a decir, no soy como los ladrones, y miraba al de al lado, ¿no? A la derecha. Después decía injustos y miraba al de la izquierda, ¿verdad? O adúlteros y señalaba al de enfrente, hermano. Pero lo peor de todo es que todavía dice, ni como este publicano. El publicano dice que estaba atrás, hermano, no estaba adelante. Él estaba puesto en pie enfrente y oraba, dice que consigo mismo. No a Dios, sino con él mismo estaba orando, hermano. Entonces señalando a la gente. Cuando tú señalas, hermano, a una persona, apunta un dedo hacia él, pero 3 te apuntan a ti, hermano. Entonces tengamos cuidado de cómo hablamos, cómo decimos, hermano. Después siguió diciendo esto. En Lucas 18:12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Él le recordaba, hermano, él le recordaba a Dios todo lo que hacía, el ayunar, el ofrendar, pensando que él le hacía un favor al Señor. Y sabemos que no, hermano, sabemos que todo eso son beneficios para nosotros. El ayunar es, pues bueno, fortalece nuestro espíritu, ¿verdad? El ofrendar, pues es para la bendición económica, hermano. Entonces, él se lo reprochaba al Señor y decía, pues si yo ayuno, Señor, si yo diezmo todo. Entonces, él se las daba de muy acá, mi hermano. Después dice que él hacía esto, ¿verdad, hermano? Recordándole al Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos orado como el fariseo? Y tú me podrás decir, no, hermano, pues yo nunca he orado así, mi oración nunca ha sido esa. Pero a lo mejor tu oración no, hermano. Pero cuando tú estás con un hermano platicando, puedes que tú digas esto o lo has dicho. Pon atención, mira. A lo mejor has dicho tú, qué bueno es que mi esposa o mi esposo no sea como la de aquel hermano. O también has dicho, qué bueno que mi hijo o que mi hija no sean como los hijos de aquel. A lo mejor tú lo has dicho, mi hermano. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Estamos menospreciando a los demás. Igual que el fariseo, que él señalaba a los demás. Así luego nosotros cuando hablamos, menospreciamos a los demás, hermano. Y pensamos que los demás valen menos que nosotros. Y también, hermano, lo peor de todo es que tenemos en poco la sangre de Cristo. La misma sangre que pagó por ti y por mí es la misma sangre que pagó por ellos, hermano. Entonces, no los menospreciemos en nuestra manera de hablar, hermano. No menosprecies a los demás hermanos porque a lo mejor tuvieron errores, tuvieron fallas. ¿Y quién de nosotros no tiene fallas, errores, hermano? Pero yo creo que es hoy un buen día, hermano, para que valoremos, para recapacitemos y no menospreciemos a los demás, hermano, porque esto no le agrada al Señor. Seguimos adelante. Cuando él le recuerda lo que ayuna y diezma, hermano, a veces yo he escuchado hermanos decirle al pastor, pastor, pues si yo estoy cuando me necesitas, pastor, yo estoy al 100, cuando tú necesitas algo yo estoy al 100, o pastor, pues si yo sirvo también en la iglesia, hermano, pues ese es beneficio para ti, no tienes por qué estarle diciendo a Dios de una manera lo que haces por él, todo eso es un beneficio para ti, mi hermano. Entonces, dice la escritura que todo lo que hacemos para los demás es como que lo hagamos como para el Señor. Estoy parafraseando lo que dice ese versículo, mi hermano, ¿verdad? Pero, ¿sabes cuál era el peor pecado del fariseo, mi hermano? Él decía que no adulteraba, que no robaba, que no era injusto. Pero ¿sabes cuál era su peor pecado que él cometía? El pecado del orgullo, hermano, ¿verdad? Esta palabra orgullo, este es el numeral 1347, que es Gaón, y sus definiciones más bien es altivez, es arrogancia, es soberbia, engrandecerse, alzarse y altanero. Eso es lo que significa orgullo, mi hermano, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que piensa el Señor de una persona orgullosa, ¿verdad? En Filipenses 2:3, acompáñame, hermano, y te lo quiero leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que tú. ¿Te das cuenta, hermano, cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Y qué es lo que hacía el fariseo?
Él consideraba menos a los demás. Y la Escritura dice que no, que al contrario, que tú los consideres más importantes que tú y que no hagamos nada ni por orgullo ni por rivalidad. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Es lo primero, hermano. Queremos sobresalir de los demás, queremos que todos vean que somos mejores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, hermano? Que el orgullo está en nosotros. También dice Santiago 4:6, mi hermano, y esta te lo quiero leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. ¿Te das cuenta, hermano, cómo Dios se opone a los orgullosos? Y en Proverbios 29:23, también en la palabra de Dios para todos, dice, el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humilla será hecho importante. El siguiente versículo, hermano, es Proverbios 6:16, y esto fue algo que me impactó mucho, ¿verdad? En la palabra que dice, pero te lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Dice, hay 6 clases de gente que puede añadirse, una más que Dios no puede soportar. Y después dice, la gente orgullosa. Y después da una lista de otro tipo de gente, la gente violenta, mentirosa, malvada, ociosa, la gente que miente y la gente que provoca pleitos familiares. Pero aquí, hermano, donde dice esto que Dios no puede soportar es a la gente orgullosa. En otra versión dice, el Señor está harto hasta el cansancio de este tipo de gente. Y después dice, el altanero. Wow, está tremendo, ¿no, hermano? Todo lo que dice el Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver quién tiene esta característica, hermano, del orgullo. Y pues bueno, pues como todos sabemos que quién es la persona que es la más orgullosa de todas. Y pues bueno, sí, es Satanás. Satanás es una persona que siempre ha sido orgullosa. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 28:15, ¿verdad? Incluso en la Biblia Peshita trae como título Alegoría de la caída de Satanás. Y vamos a empezar a leer del 28:15 en la TLA. Dice, desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día demostraste tu maldad. En los muchos negocios que hacías llegaste a ser violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Eras tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo en presencia de reyes y te hice quedar en ridículo. ¿Te das cuenta, hermano, desde dónde viene el orgullo? Satanás era así. Satanás quiso compararse con el Señor. Dice que él iba a ser igual que él, ¿verdad? Otra versión dice, se te subieron los humos, tu sabiduría te volvió engreído. Wow, está fuerte esto, mi hermano. Ahora vamos a ver todo lo contrario, ¿sale? Del otro lado de la moneda vamos a ver todo lo contrario del orgullo, lo que es la humildad. Y en Lucas 18:13, ahí vemos cómo dice que, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Esta palabra propicio, hermano, es el numeral 24:33 y quiere decir reconciliar, quiere decir compasión, pero también quiere decir para evitar una calamidad. Y ahorita vamos a ver por qué dice esto, hermano. En la Biblia del Jubileo dice, Dios, reconcíliame contigo. En vez de decir, sé propicio a mí, como decía el publicano, en esta Biblia dice, en esta traducción dice, Dios, reconcíliame contigo. Él se sentía separado del Señor. El publicano se sentía que estaba pues enojado el Señor con él. Por eso decía, Señor, reconcíliame contigo. Y en la TLA dice, perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Okay? Otras versiones también dice, ten compasión de mí. En vez de decir, sé propicio, decía, ten compasión de mí. Y ahora recordemos, hermano, que en primera de Juan 1:9, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y esto es lo que hacía, hermano, el publicano. Él reconocía sus pecados, él los confesó, él decía, Señor, perdóname, Señor, le he regado, he hecho muchas cosas malas, perdóname. Entonces, ¿qué pasaba ahí, hermano? Que el Señor le perdonó sus pecados al publicano. También dice en primera de Pedro 5:6, en la Biblia, en la traducción Nueva Versión Viva, dice, humíllense bajo el poder de Dios,
para que Él, escucha, humíllense bajo el poder de Dios, para que Él, o sea Dios, no el pastor, no el diácono, no el hermano, Él los enaltezca cuando llegue el momento. ¿Ok, hermano? Entonces tú no tienes que ser enaltecido por nadie, ¿sí? Dios es el que te va a enaltecer, pero primero, ¿qué tienes que hacer? Humillarte delante del Señor. Tenemos que humillarnos día y noche. Esa oración que él hacía, me acuerdo que un hermano de la iglesia me dijo, nosotros tenemos que orar como él. Nuestra oración tiene que ser como la del publicano, estarnos humillando día con día delante del Señor. Y es cierto, hermano, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados y pedirle que nos perdone. Y esto es lo que hacía esta persona, esto es lo que hacía el publicano, ¿verdad? La palabra humillar quiere decir, una de sus definiciones es humillar en condición y humillado en circunstancias. El Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces el Señor, acuérdate, hermano, que Él es el que va a humillar a las personas, pero también las va a enaltecer. ¿Y quién es el mejor ejemplo, hermano, de humillación? Pues Jesucristo, ¿no? Sabemos que Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. También dice Mateo 11:29, dice, aprender de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Entonces Él nos dice, aprendan de mí, ¿sí? No tenemos que aprender de otra persona, sino del Señor Jesucristo. Dice, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. ¿Ok, hermano? Bueno, seguimos con Lucas 18:14. Después dice, os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que el otro. Otras versiones dice, él no. Entonces el Señor no lo perdonó, hermano, al otro. Al fariseo el Señor no lo perdonó. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Mira, hermano, a mí me tocó hace tiempo compartir lo que fue la parábola del buen samaritano. No sé si te acuerdas. Y yo cuando estaba estudiando yo le decía al Señor, ¿por qué en el buen samaritano nunca habla él, nunca dice nada, ¿verdad? Si tú quieres acompañarme, hermano, en Lucas 10:29, donde está el buen samaritano, yo le veo mucha relación con esta del fariseo y el publicano. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque dice que él descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano bajó justificado a su casa. ¿Y por qué dice que bajó? Porque recordemos que en Jerusalén era considerada la capital de Dios, y ahí subía la gente a orar, subía la gente a adorar, a alabar, pero también subía la gente a hacer sacrificios. Bueno, los hacía el sacerdote, pero llevaban animales para que fueran perdonados sus pecados. Entonces él dice que él descendió, ¿verdad? Él ya venía bajando, justificado, perdonado, pero dice que el otro no. Y yo veo también, hermano, en el buen samaritano, que también dice lo mismo. En el versículo 10:29 dice que él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que hacía el otro, el fariseo? Dice en Lucas 18:9, dice que a unos que confían en sí mismos como justos. Ahí viene lo mismo, hermano. Uno quería justificarse y el otro se confiaba en él que era justo. Pero dice que también los dos descendían. Y esto dice, te lo voy a leer lo que dice en el buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén, ya vemos aquí también que él venía bajando, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Te acuerdas de esa parábola que Jesús la cuenta así? Y después dice que se encontró un sacerdote, que se encontró un levita, que eran los mismos de la iglesia, podemos decirlo así. Y dice que lo vieron y ni tan siquiera lo pelaron, hermano, se hicieron a un lado. Entonces dice que un samaritano que iba de paso. Nada es casualidad, mi hermano, tú lo sabes que nada es casualidad. Todo lo que pasa y sucede es porque Dios así lo permite. Entonces yo veo, hermano, que a esta persona, aquí dice que venía descendiendo, ¿no? Descendía de Jerusalén. Entonces esta persona también venía de orar, pero yo, hermano, el Señor me ponía que esta persona era él, era el fariseo,
hermano, porque dice que él no fue justificado. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Que el Señor lo humilló. Y esta palabra humillar, acuérdate que vimos que decía uno de sus significados era humillado en circunstancias. El Señor lo humilló en esa circunstancia a este fariseo, hermano. ¿Por qué? Por su orgullo, hermano. El Señor permitió que lo robara, que le pusieran una tranquiza, que lo achicalaran. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le quería mostrar cuál era tanto su orgullo que él tenía. Y vemos que puso a la persona más despreciada por ellos, que era un samaritano, hermano. Acuérdate que los judíos samaritanos no se llevaban, se odiaban. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué no puso al sacerdote, que era de su misma, se puede decir, religión, que era cristiano? ¿Por qué no puso a levita? ¿Por qué puso a un samaritano, hermano? ¿Sabes qué hizo, hermano? Que el Señor humilló en condición, lo humilló al fariseo, pero también en circunstancias, ¿verdad? Yo no veo aquí en la parábola del buen samaritano que el fariseo hable, ni tan siquiera que le dé las gracias al samaritano, hermano, por todo lo que hizo, porque dice que él, viéndole, fue movido a misericordia. Dice que lo vendó sus heridas, le echó vino, lo subió en su burro, lo llevó a un hotel para que lo cuidaran, y aparte dio una lana al del hotel y le dijo, si gasta de más yo te lo pago cuando vuelva. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí el Señor, hermano? Estaba humillando al fariseo. Y yo veo esa similitud de esas dos parábolas, hermano. El Señor me lo puso así. Y por eso yo te lo comparto. Porque esta persona que cayó en manos de los ladrones era él, hermano. El Señor humilló al fariseo para mostrarle cuánto era su orgullo que él tenía, hermano, ¿verdad? Y aparte de eso, hermano, le mostró la misericordia, porque aquí en el buen samaritano él decía que quién era su prójimo, y aquí el Señor le daba a entender que él era su prójimo, no porque fuera de su misma religión, no porque fuera cristiano, él era su prójimo. Prójimo es el que está a tu lado, ¿verdad? Entonces yo veo todo esto, hermano, y el Señor me mostraba que cuántas veces el Señor no nos ha mostrado nuestro orgullo, y a veces Él nos humilla, hermano. Nos humilla, y la persona que menos le damos importancia, a la persona que menospreciamos, a la persona que hablamos de Él, esa persona es la que nos va a ayudar, hermano. Esa persona, algún día vamos a necesitar a esa persona. Así es que, hermano, mejor calladito nos vemos más bonitos. No hablemos de los demás nada más por hablar. No nos juzguemos a sus hijos. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos hijos, hermano. Y el Señor nos puede humillar de esa manera. Y a través de esa persona, hermano, el Señor nos puede bendecir. Porque aquí a este fariseo, el Señor lo bendijo con el samaritano. Porque créeme, hermano, que si lo deja un tiempo más, este fariseo en la parábola del buen samaritano se muere, se desangra. Porque vimos que lo dejaron medio muerto, le dieron unos piquetes, no sé, unos balazos ahí le dieron. Y si no hubiera sido por el buen samaritano, hermano, él se muere. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor trata de hablarnos hoy en este día, hermano. Que quitemos ese orgullo de nosotros. Que entendamos, hermano, que no es bueno estar hablando de los demás. Porque el Señor va a tratar con nosotros, con nuestro orgullo, y va a poner a esa gente, hermano, para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando. Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Recordemos que no es lo mismo que tú y yo nos humillemos delante de Dios y que Él nos exalte, a que nosotros nos enaltezcamos y que Dios nos humille delante de los demás, ¿verdad, mi hermano? Entonces, hoy en esta tarde, hermano, pues el Señor fue lo que habló en mi corazón, y pues yo te lo comparto. El Señor quiere que quitemos ese orgullo, esa raíz que tengamos en nosotros, ese espíritu de orgullo. Ese espíritu se llama Leviatán. Entonces, el Señor quiere, hermano, que nosotros nos despojemos de ese orgullo, que nosotros le pidamos al Señor ayuda, que limpie nuestro corazón, porque sabemos que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra. Entonces, hermano, en este día, pues, yo quiero que oremos, hermano, y que le pidamos al Señor ayuda, y que, pues, Él nos ayude a quitar todo este orgullo que hay en nosotros, que nos despojemos de esto, y al contrario, que nosotros seamos los que nos humillemos delante de Él. Seamos los que reconozcamos delante del Señor que lo necesitamos, ¿verdad? Que nosotros no somos nadie apartados de Él, como dice su palabra. Bueno, mi hermano, pues esto fue todo lo que a mí me tocó. Vamos a orar por esta lección. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a quitarnos este orgullo. Y también vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas que tú te dispones a dar, ¿ok? Vamos a orar, mi hermano. Padre, en el nombre de Cristo, en esta hora, Señor,
yo vengo delante de ti, Padre, nuevamente, Señor, y Señor, yo he hablado como tú me has dicho, Padre. Yo he expuesto tu palabra como tú me la mostraste, Señor, diciéndole a mis hermanos que tenemos que quitar esa arrogancia, ese orgullo, esa altivez que tenemos en nuestras vidas, Padre. Señor, porque tú, Señor, nos has comprado a todos con precio de sangre. Y si hablamos de una persona, si la menospreciamos, Señor, estamos menospreciando tu sangre. Esa sangre que tú derramaste, esa sangre que tú diste, Señor, para perdonar nuestros pecados. Hoy te pedimos, Padre, que entendamos, Señor, y que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, Señor, nos ayude a reconocer nuestra maldad, nos ayude a reconocer que estamos pecando, Señor, en orgullo, Padre. Que estamos pecando al hablar mal de los demás, al señalar a los demás, Padre. Y en esta hora yo te pido, Señor, que tú, Señor, en el nombre de Jesús, nos ayudes, Señor, a quitar todo esto, Padre. Hoy a renunciar a todo espíritu de orgullo, de toda altivez, Señor, de toda grandeza que haya en nosotros, Padre. Porque sabemos que si nosotros nos humillamos delante de ti, Padre, tú nos enaltecerás al tiempo que tú lo decidas, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por esta lección. Te pedimos que esta lección, Padre, nos ayude, Señor, a vivir de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, mi Señor. Señor, yo te doy gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, Padre. Y en el nombre de Jesús también bendigo cada ofrenda, cada diezmo que mis hermanos se disponen a dar, sabiendo que lo hacen, Señor, con todo su corazón, Señor, sabiendo que lo hacen, Padre, habiendo trabajado toda la semana, toda la quincena, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pido que tú abras esas ventanas de los cielos, así como tú lo dijiste en tu palabra, Señor, y que derramarías bendición hasta que sobre y hasta que abunde, Padre. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, pues gracias por habernos permitido entrar a su hogar con esta lección, con esta parábola. Y no dejes de conectarte, hermano. La siguiente semana es la última transmisión y sabemos que será mucho mejor que esta lección, mi hermano. Mi hermano, no dejes de conectarte y no dejes de asistir a los servicios el domingo a las 10 y 12 de la tarde, ¿vale? Cuídate mucho, mi hermano. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para